Vamos a darle la palabra al autor de la iniciativa, al diputado provincial Rubén Giustiniani. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto en este día poder reflexionar acerca de la educación. En realidad, la iniciativa surgió charlando sobre educación con Carlos del Frade, donde Carlitos dijo, bueno, ¿por qué no hacemos en el Día de la Reforma un debate sobre la educación? Y la verdad que surgió toda esta iniciativa y por eso estamos acá reunidos. La reforma universitaria fue la gran revolución cultural del siglo XX en América Latina. La reforma universitaria abrió sus puertas al pueblo y concretó la participación estudiantil en el gobierno universitario, adelantándose 50 años al Mayo francés. Es decir, aquí en América Latina, en Argentina, fueron los jóvenes los que tomaron parte del poder de lo que era la conducción de la Universidad Argentina. Y eso produjo un gran hecho cultural, porque no solamente fue el cambio de estatutos, no solamente fue la concreción de la docencia libre, la libertad de cátedra, la investigación científica, la extensión universitaria, sino que además salió de la universidad y fue con la relación obrero-estudiantil y la unidad latinoamericana los postulados fundamentales de esa reforma. Es decir, que abrir la Universidad del Pueblo, que Florencio Sánchez, en esa obra tan importante que escribió mi hijo el doctor, expresó cómo ese colono pobre pudo ver cómo su hijo podía llegar a ser abogado, podía llegar a ser médico. Y esta fue la Argentina del progreso, la Argentina de la 1420, que sentó al hijo del rico junto al hijo del pobre con el mismo guardapolvo blanco. Fue la de la enseñanza laica, obligatoria, gratuita, y fue esa Argentina que llegó a ser sexta potencia mundial en los primeros años de la década del 20, no por haber sido exportadora de carnes y de granos, sino por esta educación que fueron con estos dos logros gigantes, el faro cultural de América Latina, la Ley 1420 y la reforma universitaria de 1918. Por eso desde ahí vino una política de Estado, interrumpida por los gobiernos militares, pero una política de Estado acerca de la educación popular en el marco de lo que fue la reforma del gobierno de Hipólito Yrigoyen. Llegó la gratuidad a las aulas universitarias en el año 1949 con el gobierno de Perón y luego en 1973 con el gobierno de Cámpora el ingreso irrestricto. Esas son nuestras raíces educativas y culturales que es bueno reflexionar en este momento, no para conmemorar solamente aquel hecho, aquella gesta de la reforma, sino para pensar en la ley de educación para la provincia de Santa Fe. Como lo decía muy bien el presidente de la Cámara, Farías, se recorrió un camino muy importante hasta este momento, muy fructífero y no ha sido en vano. Yo creo que aquella decisión política de la Comisión de Educación que presidió Paco Garibaldi, que integramos de los distintos bloques políticos, logró un avance en diálogo con el gobierno provincial del ingeniero Miguel Lifchi. Hicimos una comisión bicameral con el Senado, que también la considero un hecho político importante, y la presencia acá de diputados y senadores marca una voluntad en este momento de avanzar. Ese es el signo político con el que me quedo más importante, porque existe un consenso programático que vinimos desarrollando todos estos años, de una educación que concrete una base cultural en un escenario dramático de la República Argentina, donde de cada 10 chicos, 5 no terminan la escuela primaria y donde en los barrios populares estos índices son mucho más dramáticos todavía y que la pandemia ha profundizado el signo de la desigualdad y que se da fundamentalmente, además de lo económico, en lo social, en materia educativa.
Por eso, en esta jornada asumimos un compromiso de trabajo hacia adelante, diputadas, diputados y senadores, para avanzar positivamente para que en el año 2021 podamos darle una ley de educación a la provincia de Santa Fe. Sería un gran gesto hacia todo nuestro pueblo, de que la legislatura santafesina, en el marco de una situación muy grave que tenemos de pandemia, donde además de esa situación dramática de tantos chicos por una cuestión económica, social, abandonan, no terminan la escuela, también pensar que tenemos el 70% de la población educativa santafesina que no está conectada, no tiene wifi, no tiene internet, y en los barrios populares es donde esto se profundiza. Por eso esta ley va a tener un gran aporte, un gran debate en este año. Considero que sobre lo que ya trabajaron en ese dictamen de la ley de la Comisión de Educación tan importante, podemos llegar al recinto más temprano que tarde para darles media sanción a esta ley, y no tengo absolutamente ninguna duda que está expresado en la presencia de los senadores en esta jornada, que en el 2021 Santa Fe va a ver alumbrar una ley de educación. Lo discutimos también con la ministra de Educación, y el gobierno provincial está de acuerdo en que tener en este año una ley de educación. Por eso creo que se dan todas las condiciones para establecer esa riqueza de política de Estado en materia educativa que tuvo la República Argentina en el siglo XX durante los gobiernos populares. Muchas gracias.